Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del Corazu Superíndice 3N y dramas turcos que tanto nos gustan. Espero que tu copyright N teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en una historia que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N, una pareja que nos hizo suspirar frente a la pantalla, una pareja que creemos que lo tenía todo, pero que, como en toda buena telenovela, tuvo que enfrentar pruebas inimaginables. Estamos hablando de Altay Ulusoy y Serini Sarkaya, los protagonistas de una de las historias de amor comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Vamos a explorar su relación Superíndice 3N, desde sus inicios llenos de pasión Superíndice 3N y glamour, hasta los momentos difíciles que pusieron a prueba su amor, y finalmente lograron superar todos los obstáculos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este romance de película, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, de las historias de amor que nos hacen más menos y de todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque les aseguro que tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sin preámbulos, vamos a descubrir copyright para su Superíndice 3 realmente con Altay y Serini. La historia de Altay y Serini es, en esencia, una historia de cuento de hadas moderno. Dos Superíndice 3 venes talentosos, guapos y exitosos, que se conocen en el set de una serie que los catapultaron a la fama internacional. ¿Recuerdan Medcezir? Pues bien, fue precisamente durante el rodaje de esta exitosa producción Superíndice 3N que la chispa entre ellos surgió Superíndice 3. La química en pantalla era innegable, la pasión Superíndice 3N que transmitían en cada escena era palpable, y pronto, esa magia se extendió Superíndice 3 fuera de los sets de grabación Superíndice 3N. Vamos a adentrarnos un poco más en los inicios, porque no fue un simple flechazo. Era una mezcla de admiración profesional, atracción física y una conexión que parecía predestinada. Pensemos en la atmósfera del set de Medcezir. Largas jornadas de rodaje, presión por el éxito, la necesidad de construir personajes complejos y, sobre todo, la exigencia de crear una química creíble. En ese ambiente Altay y Serini encontraron un refugio el uno en el otro. Se apoyaban mutuamente con las líneas, compartían momentos de risa para aliviar el estrés y se convertían en confidentes. Esta camaradería inicial, sin duda, fue la base sobre la que se construyó algo más profundo. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos intentaron mantener su relación Superíndice 3N en secreto. Los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer, alimentados por las miradas Superíndice 3 cómplices, las sonrisas discretas y las salidas nocturnas que los paparazzis lograban captar. Pero la verdad es que era imposible ocultar lo que era evidente para todos: Altay y Serini estaban enamorados. La prensa del corazón turca, siempre al acecho, comenzó a publicar fotos borrosas, testimonios de fuentes cercanas y especulaciones sobre un posible romance. Cada vez que aparecían juntos en público, los flashes se disparaban sin cesar, y las redes sociales ardían con comentarios y teorías. Ellos, por su parte, intentaban mantener la calma y no alimentar los rumores, pero la presión era cada vez mayor. Finalmente decidieron hacer pública su relación Superíndice 3N, convirtió copyright-dándose en la pareja del momento. Eran Superíndice 3 venes, exitosos, guapos y estaban enamorados. Las revistas del Corazu Superíndice 3N no dejaban de publicar sus fotos, las redes sociales explotaban con cada nueva imagen de ellos juntos, y los fans de todo el mundo celebraban su amor. Parecua que nada podía salir mal. Su anuncio oficial fue un evento mediático. Recuerdo que aparecieron en una alfombra roja tomados de la mano, radiantes y sonrientes. Las fotos dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. A partir de ese momento se convirtieron en la pareja más seguida y admirada de Turquía. Marcas de moda y belleza se peleaban por contratarlos como imagen, y sus nombres aparecían constantemente en las listas de los más bellos y exitosos. Era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, la felicidad perfecta no existe. Y la relación Superíndice 3N de Altay y Serini no fue la excepción Superíndice 3N. La presión Superíndice 3N medio urtica,
las exigencias de sus carreras profesionales, las largas jornadas de trabajo y los constantes rumores de infidelidad comenzaron a erosionar la base de su relación superíndice 3N. La vida pública, con su constante escrutinio, se convirtió en una pesadilla. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada, y cada rumor amplificado. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. Además, sus carreras profesionales estaban en pleno auge, lo que significaba largas jornadas de rodaje, viajes constantes y poco tiempo para dedicarse el uno al otro. La falta de tiempo de calidad, sin duda, fue un factor importante en el desgaste de la relación. Los rumores de infidelidad, en particular, fueron un golpe muy duro para la pareja. Se decua que Atai ha sido visto con otras mujeres, que Sereni estaba cansada de sus desplantes, que la relación superíndice 3N estaba pendiendo de un hilo. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y juicios, convirtiendo su vida privada en un circo mediático. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo, publicaban historias cada vez más escandalosas. Fotos retocadas, testimonios anónimos y noticias falsas inundaban los medios. La pareja se veía obligada a desmentir constantemente los rumores, pero el daño ya estaba hecho. La confianza, un pilar fundamental en cualquier relación, comenzó a tambalearse. En medio de este torbellino, Atai y Sereni intentaron mantenerse fuertes. Negaron los rumores, se mostraron unidos en público y trataron de proteger su intimidad. Pero la verdad es que la confianza se había resquebrajado, y la relación superíndice 3N ya no era la misma. Las apariciones públicas se volvieron cada vez más tensas. Las sonrisas eran forzadas, los abrazos distantes y las miradas esquivas. Los fans, que antes celebraban su amor, ahora observaban con preocupación el deterioro de la relación. Era evidente que algo andaba mal, aunque ellos intentaran negarlo. Después copyright de varios meses de rumores y especulaciones, la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Atai y Sereni han decidido separarse. La noticia fue recibida con tristeza por los fans de todo el mundo, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. El comunicado oficial fue breve y conciso, alegando diferencias irreconciliables. Sin embargo, las verdaderas razones detrás de la ruptura eran mucho más complejas. La presión mediática, los rumores de infidelidad, la falta de tiempo y las diferencias personales jugaron un papel importante en la decisión final. Pero, ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Por Q copyright, una pareja que parecua tan enamorada decidió superíndice 3 poner fin a su relación superíndice 3N? Las razones, como suele suceder en estos casos, son complejas y variadas. La presión superíndice 3N mediática, las exigencias de sus carreras, los rumores de infidelidad y sobre todo, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro fueron, sin duda, factores determinantes. Analicemos cada uno de estos factores con más detalle. La presión mediática era asfixiante, llegando a invadir su privacidad y a manipular la información. Las exigencias de sus carreras los mantenían constantemente ocupados, impidiéndoles disfrutar de momentos de calidad juntos. Los rumores de infidelidad, aunque probablemente exagerados, sembraron la duda y la desconfianza. Y finalmente la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro impidió que pudieran fortalecer la relación y superar los obstáculos. Pero también copyright N es importante recordar que Atai y Sereni eran dos personas ju superíndice 3 venes, que estaban en pleno desarrollo personal y profesional. Tal vez simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes, y que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Es importante recordar que estaban en una etapa de sus vidas en la que estaban definiendo sus identidades y persiguiendo sus sueños. Tal vez, en ese proceso, descubrieron que sus objetivos y prioridades no eran compatibles. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias fundamentales entre dos personas. Tras la ruptura, ambos se centraron en sus carreras profesionales. Atai protagonizó superíndice 3 la exitosa serie El Protector para Netflix, mientras que Sereni continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N y el teatro. Ambos demostraron ser profesionales consumados, capaces de dejar atrás sus problemas personales y dar lo mejor de sí mismos en el trabajo. La separación, aunque dolorosa, les permitió enfocarse en sus metas individuales y alcanzar nuevos niveles de éxito. Atai se consolidó como un actor internacional,
mientras que Serenay se convirtió en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Pero a pesar de la separación superíndice 3N, el cariño más menos y el respeto mutuo entre Atay y Serenay nunca desaparecieron. En varias ocasiones han coincidido en eventos públicos, y siempre se han mostrado cordiales y amables el uno con el otro. Incluso han llegado a intercambiar mensajes en las redes sociales, demostrando que, a pesar de todo, siguen manteniendo una buena relación superíndice 3N. Esta madurez y cordialidad, sin duda, habla de la calidad humana de ambos. A pesar del dolor y la decepción, fueron capaces de superar los rencores y mantener una relación de respeto y amistad. Esto demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación sana y civilizada. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque en los últimos meses han surgido rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Atay y Serenay. Los fans muy optimistas han comenzado a interpretar cada gesto, cada mirada, cada comentario como un aseo más menos al de que el amor aún sigue vivo entre ellos. Los rumores se han intensificado en las últimas semanas, alimentados por fuentes cercanas, que afirman que la pareja ha estado viéndose en secreto. Algunos incluso aseguran que han estado tomando terapia de pareja para superar sus problemas y reconstruir la relación. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de una reconciliación sigue viva entre los fans. ¿Hay posibilidades de que Atay y Serenay vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es cierto es que el tiempo cura las heridas, y que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. El tiempo sin duda ha cambiado la perspectiva de ambos. Han madurado, han aprendido de sus errores y han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida. Tal vez con el tiempo se han dado cuenta de que lo que los unía era más fuerte que lo que los separaba. Quizás después copyright de un tiempo separados, Atay y Serenay han aprendido a valorar lo que tenían, y han madurado lo suficiente como para superar los problemas que los llevaron a la ruptura. Quizás el destino tiene preparado para ellos un nuevo capítulo en su historia de amor. La reconciliación, si llegara a ocurrir, sería una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sería una historia de segundas oportunidades, de perdón y de redención. Sería un cuento de hadas moderno con un final feliz. Solo el tiempo dirá si Atay y Serenay volverán a estar juntos. Pero lo que podemos decir es que su historia de amor, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, nos ha demostrado que el amor verdadero existe, y que a veces es necesario separarse para volver a encontrarse. Independientemente de lo que depare el futuro, la historia de Atay y Serenay seguirá siendo recordada como una de las más apasionantes y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su amor, aunque interrumpido, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor, que los haya hecho suspirar, reflexionar y sobre todo, creer en el poder del amor. Hemos recorrido juntos la historia de Atay y Serenay, desde su flechazo en Medcezir, pasando por su romance de ensueño, hasta los rumores de infidelidad, la dolorosa separación y la esperanza de una posible reconciliación. Hemos visto cómo la presión mediática y las exigencias profesionales pueden afectar una relación, pero también cómo el cariño y el respeto mutuo pueden perdurar a pesar del tiempo y la distancia. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, así que muchísimas gracias. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de la historia de Atay y Serenay? ¿Creen que volverán a estar juntos? Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que necesitan para que funcione? ¿Creen que la fama siempre será un obstáculo? Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.